Para empezar, quiero dar la bienvenida a esta nueva exploración profunda. Es un verdadero privilegio acompañar a nuestra audiencia en su rutina de hoy, deseando que la gracia y la bendición de Dios acompañen el día y la semana de todos los que escuchan. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa un análisis de esos que, digamos, te hacen replantearte cómo lees los textos antiguos. Totalmente. Es un tema que siempre genera debate. Exacto. Nos vamos a sumergir en los apuntes históricos y teológicos de las Biblias de estudio Holman y N.A. Nos vamos a enfocar en un relato que históricamente ha generado muchísima incomodidad. Estamos hablando del capítulo 38 del libro de Génesis, la historia centrada en las figuras de Judá y Tamar. Sí, y es un texto que resulta fascinante precisamente por su crudeza. O sea, las narrativas de la antigüedad no solían suavizar las aristas del comportamiento humano. Y este es un ejemplo perfecto. Claro, no hay filtros. Cero filtros. Aquí no encontramos héroes impecables, sino una red súper compleja de engaño, vulnerabilidad social, prostitución disfrazada y un conflicto familiar monumental. Nuestras fuentes de estudio se dedican a desentrañar toda esa profundidad teológica y cultural que existe debajo de esa tensión narrativa. Te das cuenta de que nada, absolutamente nada en este texto está puesto al azar. A ver, analicemos esto, porque el desafío literario que presenta la ubicación de esta historia es lo primero que salta a la vista. Venimos del clímax narrativo del capítulo 37, con José siendo vendido y llevado a Egipto. La tensión está al máximo. Todo el mundo espera saber qué le pasa a José. Exactamente. Quienes leen asumen que el relato seguirá los pasos de José en su cautiverio. Y de repente, el texto frena de golpe. Se aparta por completo de Egipto y la narrativa hace un paneo exhaustivo hacia Judá, uno de los hermanos mayores, metiéndonos de lleno en un aparente desvío lleno de escándalo. Pero ese corte abrupto es fundamental para entender la intención del autor. Los eruditos que analizan la estructura del Génesis coinciden en que este no es un desvío accidental o, no sé, una historia mal editada. No es relleno, digamos. Para nada. El objetivo de incluir este relato justo en este punto de tensión no es simplemente documentar un drama familiar. Busca establecer un contraste moral profundo y, más importante aún, trazar cómo se preservó, contra todo pronóstico, uno de los linajes más cruciales de la historia. La genealogía que desemboca en la dinastía del rey David, claro. Exacto, la del rey David y posteriormente en la figura de Jesús. Es un contraste enorme pensar que una línea de descendencia con tanto peso teológico pase por un filtro humano tan defectuoso. Entrando en materia, nuestros apuntes indican que la historia arranca con Judá separándose de sus hermanos. Esto ocurre poco después de la venta de José. Judá se aleja de su núcleo familiar, se asocia con un hombre de Adulam llamado Gira y termina casándose con una mujer cananea, la hija de Súa. Y de esa unión nacen 3 hijos, Onán y Selá. Y esa separación geográfica tiene una fuerte implicación de declive moral en el contexto de los patriarcas. Los comentarios de estudio de la Holman y la NAEA subrayan que, en la narrativa del Génesis, la asimilación con la cultura cananea era vista como una amenaza directa al pacto abrahámico. Porque Abraham e Isaac habían hecho esfuerzos monumentales para evitar mezclarse, ¿verdad? Así es. Habían evitado que sus descendientes se mezclaran con las prácticas locales. Al casarse con una mujer cananea y establecerse lejos de su familia, Judá está demostrando una grave indiferencia hacia su herencia espiritual. Y esto sienta las bases para todo el desastre que viene a continuación. Y vaya que el desastre llega rápido a la siguiente generación. El hijo mayor, crece y Judá le consigue una esposa, Tamar, pero el matrimonio es sumamente breve. Las fuentes son parcas pero muy directas. Afirman que era malo a los ojos del Señor y la consecuencia inmediata es que Dios le quita la vida. Tamar queda viuda y en una posición de extrema vulnerabilidad. Y es entonces cuando entra en juego una institución jurídica antigua que es vital para entender todo este relato. ¿La ley del levirato? Exactamente, la ley del levirato. Es una antigua costumbre. Este término deriva del latín levir, que significa cuñado, y era un pilar fundamental de la seguridad social en el antiguo Medio Oriente. En aquellas sociedades que eran fuertemente patriarcales, el valor y la seguridad de una mujer estaban ligadas a su esposo o a sus hijos varones. Si un hombre moría sin dejar descendencia...
La viuda quedaba totalmente desprotegida. Económicamente arruinada, sin derecho a heredar la tierra de su marido. Entonces, para evitar que cayera en la indigencia y para asegurar que el nombre del difunto no se borrara, el hermano del marido fallecido tenía la obligación legal y moral de casarse con ella. O sea, el primer hijo que naciera de esa nueva unión no se consideraría legalmente hijo del hermano vivo. Sería el heredero oficial del hermano fallecido. Correcto. Y bajo esa ley, Judá le ordena a su segundo hijo, Onán, que cumpla con este deber hacia Tamar y le dé descendencia a su hermano Pero Onán decide sabotear el proceso de una manera muy particular. El texto describe que él tenía relaciones con Tamar, pero evitaba que ella concibiera. Derramaba su semilla en la tierra. Un acto que históricamente ha sido mal interpretado solo como una cuestión de sexualidad o rebeldía íntima. Lo fascinante aquí es la verdadera motivación detrás de la acción de Onán. El análisis histórico profundo de la Biblia NAA revela que no se trataba de una simple aversión, era un cálculo económico sumamente frío y calculador. Tenía que ver con la herencia. Todo que ver con la herencia. En el sistema de la época, el hijo primogénito recibía una doble porción de los bienes del padre. Si Tamar lograba tener un hijo, ese niño sería legalmente el primogénito de y, por lo tanto, el heredero principal de la inmensa fortuna de Judá. Al evitar sistemáticamente el embarazo de Tamar, Onán se estaba asegurando de mantenerse él mismo como el principal heredero legal. Estaba utilizando el cuerpo de Tamar para su satisfacción, mientras la privaba cruelmente del estatus, la protección y el futuro que un hijo le garantizaría. Una explotación total. Por este egoísmo extremo, Dios también le quita la vida a Onán. Espera, eso me hace pensar. Si Dios castiga a por su maldad, y luego fulmina a Onán por este nivel de explotación y egoísmo económico, ¿por qué permite que Judá salga ileso en este punto? Él inició todo este declive y está a punto de abandonar a Tamar. ¿Dicen algo los apuntes sobre esta aparente diferencia en la aplicación de la justicia divina? Es una excelente observación. Los comentaristas sugieren que hay una diferencia entre el tipo de faltas. Los actos de y Onán representan una rebelión directa y maliciosa contra el orden de la vida y las obligaciones más sagradas de preservación dentro del pacto. Sus acciones son bloqueos deliberados a la continuidad del linaje. Judá, por otro lado, está en un proceso de ceguera moral y decadencia progresiva. Su fracaso es más de negligencia, ¿no? Negligencia y cobardía patriarcal. La narrativa bíblica a menudo permite que las consecuencias naturales de la cobardía y el engaño de los patriarcas se desarrollen a lo largo del tiempo, para forjar un arrepentimiento profundo. Y eso es exactamente lo que veremos que le sucede a Judá más adelante. Tiene mucho sentido. Y esa cobardía patriarcal se hace evidente de inmediato. Tras la muerte de Onán, Judá entra en pánico. Ve a Tamar como una especie de maldición letal para sus hijos, ignorando por completo la responsabilidad de ellos mismos. Así que formula una promesa falsa para quitársela de encima. Le dice a Tamar que regresa a la casa de su padre y viva allí como viuda hasta que su tercer hijo, Selá, tenga edad para casarse. Pero los textos de estudio dejan claro lo que Judá realmente pensaba. Temía que Selá también muriera. Nunca tuvo la intención de cumplir esa promesa. La condenó a un limbo social absoluto, sin posibilidad de rehacer su vida ni de tener sustento a futuro. Y ese limbo dura años. La narrativa avanza y nos muestra que el tiempo de espera se prolonga hasta que Selá se convierte en un adulto. Tamar, que había mantenido su lealtad y obediencia a la estructura familiar, se da cuenta de la dura realidad. Judá la ha descartado. Ha roto sus obligaciones legales hacia ella por completo. Paralelamente, la esposa cananea de Judá fallece. Una vez que Judá termina su periodo de luto oficial, decide emprender un viaje hacia la región de Timna, acompañado por su amigo Gira, para asistir a las festividades de la esquila de las ovejas. Y la esquila de ovejas en la antigüedad no era solo trabajo, era una época de celebración, de abundancia y a menudo de excesos. Fiestas grandes. Tamar se entera de este viaje y toma una decisión audaz. Se da cuenta de que el sistema la ha marginado y decide tomar las riendas de su propio destino. Se quita los vestidos de viudez que la marcaban socialmente, se cubre el rostro con un velo grueso y se sienta estratégicamente a la entrada de un pueblo llamado Enaim, que estaba justo en la ruta hacia Timna. Enaim, curiosamente, significa dos fuentes o dos ojos. Ella se pone a la vista, exactamente donde Judá tiene que pasar. Es una estrategia de altísimo riesgo.
Si a Tamar la descubrían fingiendo ser lo que estaba a punto de fingir, las consecuencias sociales y físicas serían devastadoras. Pero la inacción también significaba una especie de muerte lenta para ella en la casa de su padre. No tenía opciones. Ninguna. Cuando Judá pasa por el camino y la ve sentada, asume inmediatamente que es una prostituta debido al velo y al lugar estratégico donde está ubicada. Y aquí los análisis lingüísticos de la Biblia NAA aportan un matiz crítico. El texto original, cuando el amigo de Judá la busca más tarde, utiliza la palabra hebrea kedeshá. Y esa no es una palabra para una prostituta callejera común, ¿cierto? Exactamente. Una kedeshá se refiere específicamente a una prostituta cultual o sagrada, alguien vinculada a los ritos de fertilidad de los templos cananeos. ¡Wow! Esto introduce una dimensión de degradación religiosa en la narrativa increíble. Este detalle revela el nivel de asimilación de Judá. En su camino a una festividad agrícola, no solo busca satisfacción física, sino que está dispuesto a involucrarse en prácticas que rozan la idolatría cananea. Está participando en rituales que sus antepasados habrían aborrecido profundamente. Es un descenso impresionante. Entonces Judá, sin saber que la mujer detrás del velo es su nuera, se acerca y negocia con ella. Le ofrece un cabrito de su rebaño como pago. Pero Tamar, demostrando una inteligencia estratégica tremenda, le dice que necesita una garantía hasta que el pago llegue. Le exige una prenda. Sus condiciones. Y le pide 3 objetos muy específicos: su sello, su cordón y su báculo. Y aquí no estamos hablando de pedirle un reloj o un anillo bonito como fianza. Para ponerlo en perspectiva con las dinámicas de poder antiguas, nuestras fuentes dicen que es más bien como exigirle que entregue su documento de identidad, su tarjeta de crédito y la firma oficial. Todo junto. La analogía es sumamente precisa. El análisis de la Biblia Holman sobre los artefactos del antiguo Medio Oriente nos indica que el sello era típicamente un cilindro de piedra grabado con diseños únicos que identificaban a su dueño. Se usaba rodándolo sobre arcilla fresca para firmar contratos o autorizar documentos legales. Una firma irrefutable. Y solía llevarse colgado del cuello con un cordón específico. El báculo, por su parte, no era una simple rama para apoyarse al caminar, era un bastón de mando. Estaba a menudo tallado con símbolos de linaje y autoridad tribal de quien lo portaba. Al entregar estos 3 elementos, Judá está cediendo literalmente la prueba material de quién es él en la sociedad. Son sus credenciales de identidad. Y cegado por la situación, Judá accede, entrega su identidad completa y tiene relaciones con ella. Tamar concibe. Luego, con la misma rapidez con la que apareció, se levanta, se quita el velo, vuelve a ponerse su ropa de viuda y regresa a su casa guardando cuidadosamente las pruebas. Y la ironía que sigue expone aún más el carácter de Judá. Él envía a su amigo Gira con el cabrito prometido para pagarle a la mujer y recuperar sus cosas de valor. Gira llega a Enaim y empieza a preguntar a los hombres del lugar dónde está la prostituta cultual, la Kedeshá, que estaba en el camino. Me imagino la cara de los hombres del lugar. La respuesta debió dejar a Gira completamente perplejo. Le dicen que allí nunca ha habido ninguna prostituta cultual. Cuando Gira regresa con el cabrito y le explica a Judá que no encontró a la mujer y que los lugareños niegan que existe esa práctica ahí, la reacción de Judá es muy reveladora. ¿Decide dejar el asunto por la paz? Sí, en lugar de investigar qué ha pasado con sus credenciales vitales, opta por la salida que protege su imagen pública. Le dice a Gira que se quede con las cosas la mujer para no pasar vergüenza. Prefiere perder sus símbolos de autoridad antes que arriesgarse a ser el hazmerreír de la región. Su preocupación central es mantener las apariencias. Pero en este tipo de narrativas, las apariencias siempre terminan desmoronándose. Pasan alrededor de 3 meses, el tiempo suficiente para que el embarazo de Tamar sea innegable. Y la noticia llega rápidamente a oídos de Judá. Le informan: Tamar, tu nuera, ha fornicado y está embarazada. El tribunal de la hipocresía se abre sesión. Tal cual. La respuesta de Judá es una explosión de furia drástica. Se erige como un juez absoluto e implacable. Sin hacer preguntas, ordena, sáquenla y que sea quemada. Es una sentencia brutal. Revisando los contextos históricos de las fuentes, la pena de muerte por fuego no era el castigo estándar. Para nada.
Los textos de estudio explican que, incluso en los códigos legales posteriores, como la Ley de Moisés, la muerte por fuego estaba reservada exclusivamente para casos de extrema depravación, cosas que amenazaban la santidad del sacerdocio, por ejemplo, si la hija de un sumo sacerdote se prostituyera. Es una medida desproporcionada. El hecho de que Judá dicte esta sentencia tan drástica demuestra el inmenso poder de vida o muerte que un patriarca ejercía sobre los miembros de su familia extendida. Pero sobre todo, subraya el pináculo de su hipocresía. Está dispuesto a ejecutar de la forma más cruel a una mujer vulnerable por una falta moral en la que él mismo acaba de participar activamente hace apenas 3 meses. Está usando su poder para borrar la evidencia de su propia negligencia respecto a la promesa de su hijo Selá. Es más fácil eliminar a Tamar que asumir su culpa. Así operaban muchas estructuras de poder antiguas. Aquí es donde se pone realmente interesante. La tensión narrativa está al borde del colapso. Mientras la llevan para ser ejecutada, frente a la multitud y a la furia de su suegro, Tamar mantiene una compostura brillante. No entra en pánico, no ataca a Judá directamente lanzando acusaciones a gritos, deja que las pruebas hablen. Simplemente saca el sello, el cordón y el báculo, y los envía a Judá con un mensaje. Del dueño de estas cosas estoy embarazada. Examina, te ruego, ¿de quién son este sello, este cordón y este báculo? Es el giro dramático, el momento de la verdad. Al mostrar esos objetos, es una de las confrontaciones más impactantes de la literatura antigua. Tamar le pone un espejo a Judá. No le deja ninguna salida narrativa ni legal frente a la comunidad. Y este es el punto de inflexión fundamental para el personaje de Judá. En lugar de usar su poder para silenciarla y encubrir su error, algo que muchos habrían hecho, Judá hace una pausa, reconoce los objetos. Y su respuesta es una confesión pública asombrosa. Dice, ella es más justa que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Selá. Esa frase es clave. Asume su responsabilidad. La justicia tiene una connotación diferente. Totalmente diferente. El concepto hebreo de justicia está profundamente ligado a las relaciones y a la lealtad dentro del pacto o la comunidad. Ser justo significa cumplir con las obligaciones que tienes hacia los demás dentro de tu red social. O sea, cuidar de los tuyos. Exacto. Judá reconoce públicamente que él falló por completo en su deber de proteger y proveer para Tamar. Rompió la lealtad familiar. Tamar, por el contrario, a pesar de usar un método escandaloso, actuó impulsada por el deseo de preservar el linaje de la familia y exigir que se cumpliera la ley del levirato que él había abandonado. En términos de mantener vivo el núcleo familiar, sus acciones fueron consideradas más justas. Ese reconocimiento transforma a Judá. Los textos señalan que nunca más vuelve a tener relaciones con ella. Su transformación de carácter comienza aquí. Y la historia se cierra con el nacimiento de los hijos de Tamar. Resultan ser gemelos. El parto inusual. Muy inusual. La partera asiste el parto y uno de los bebés asoma primero una mano. La partera rápidamente ata un hilo rojo en la muñeca de ese niño, a quien luego llamarían Sara, para marcarlo como el primogénito legal. Pero en un giro sorpresivo, el bebé retrae la mano. Y su hermano se abre paso y nace primero. La partera exclama sorprendida por cómo rompió las barreras, y por eso recibe el nombre de Farés. Y Farés significa literalmente ruptura, o el que abre brecha, el rompedor. Y todo esto a nivel literario y teológico según nuestras fuentes. Si conectamos esto con el panorama general, encontramos 2 conclusiones profundas en la Na y la Holman. Primero, el contraste literario. Este capítulo sombrío se coloca intencionalmente al lado del capítulo 39. Donde vemos la castidad de José con la esposa de Potifar. Exactamente. En el 38, vemos a Judá, un hombre libre y con poder, cediendo a sus impulsos y fallando moralmente. Inmediatamente después, José, un esclavo vulnerable, se mantiene íntegro frente a la tentación. Resalta la caída moral de Judá versus la integridad de José. Y la segunda conclusión. La genealogía divina. A pesar del escándalo, el engaño y el fracaso humano en el capítulo 38, Fares, el que abre brecha, se convierte en el antepasado directo de la dinastía davídica, el rey David, y finalmente del propio Jesús. Esto demuestra cómo la providencia divina opera incluso a través de circunstancias moralmente complejas y personas profundamente defectuosas. Es fascinante. Si hacemos un resumen rápido del recorrido de hoy,
Partimos del egoísmo de Onán y el fracaso de Judá en proteger a su nuera. Vimos la audacia de Tamar al disfrazarse en Enaim para reclamar sus derechos, enfrentando la hipocresía de una sentencia de muerte. Y concluimos con una confesión que transformó a un patriarca y preservó un linaje real. Y para cerrar, creo que esto nos deja un pensamiento provocador para la audiencia. Esta historia nos obliga a replantear nuestro concepto de justicia. Según los estándares modernos, las acciones de Tamar fueron un engaño escandaloso. Sin duda. Sin embargo, el texto bíblico la declara más justa que el patriarca de la familia. Porque en un mundo donde ella era totalmente vulnerable y desechable, luchó por la supervivencia y exigió que se cumpliera la lealtad familiar que Judá había abandonado. ¿Qué nos dice esto sobre cómo se evalúa la verdadera justicia frente a las estructuras de poder que fallan en proteger a los más débiles? Una reflexión sumamente profunda para que quienes nos escuchan exploren por su cuenta. Agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en este viaje al pasado para analizar estas fuentes tan complejas. Que tengan un excelente resto de jornada. Que Dios bendiga a todos los oyentes.